Hola Pinkies, muchas gracias por acompañarme en otro capítulo. ¿Cómo sabes cuándo es un momento de cerrar el ciclo? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué herramientas te van a ayudar para poder hacerlo? Hoy te vamos a compartir todo eso y mucho más con nuestra invitada de hoy. Recibamos con un fuerte aplauso a la psicóloga Carolina Maite. Muchas gracias, Mariana. Estoy muy contenta de estar por acá. Muchas gracias por la invitación y pues nada, lista. Lista para soltar todo, porque yo le decía justamente a Maite que la intención de esto es sí platicar de cómo cerrar el ciclo, pero también contar experiencias que nos hayan ayudado a pues soltar, a liberar, porque justamente lo primero con lo que quisiera iniciar es cómo saber cuando ya lo superaste o estás cerrando un ciclo, porque a Sí. veces uno cree que, ay, sí, ya lo solté, pero tiene eso que ver con cerrar ciclos, es lo mismo, hay diferencias. Nos Sí, dirás. sí hay diferencia entre cerrar un ciclo y superar. Superar y cerrar un ciclo son procesos totalmente diferentes. Superar es algo como dejarlo, o sea, como simplemente dejarlo pasar, pasa el tiempo, ya no te duele, ya pasó. Y cerrar el ciclo es como integrar todo el proceso, o sea, todo lo que tú viviste, el aprendizaje que quedó, o sea, como realmente darle un sentido a ese proceso o a esa etapa. A mí me gusta mucho utilizar analogías en la vida, en el consultorio, en todas partes, y yo lo veo como el superar es como traer una mochila con piedras que estás cargando, que está muy pesada, que vas caminando y conforme vas caminando, pues te vas adaptando al peso, que sabes que está pesada, pero tal vez ya no es tan molesto, puedes avanzar. Mm. Y cerrar el ciclo es detenerte, abrir la mochila, ver qué tienes, sacar lo que ya no sirve y continuar pues, desde lo más ligero, ¿no? Ok, igual tú me dirás si tiene, o sea, si lo analicé de esta forma y tiene que ver, pero me imagino que también pudiera compararse con eh, soltar o bueno, superar que pase el tiempo y quizá ya no te duele, pero no sabes qué es lo que te causó que ya no te doliera. Y a lo mejor cerrar un ciclo es escarbarle a la heridita, ir a terapia, por ejemplo, y ya desmenuzar, ah, es que pasó esto, o Ajá. de aquí lo puedo enfrentar mejor, me sigue doliendo cómo lo trabajo. ¿Tiene que ver esa relación? Así, o Sí. sea, sí, el superar es como dejarlo pasar simplemente, o sea, es como te raspas y ya, te raspas, se te... Como que dicen que el tiempo lo cura. Ajá, exacto. Y Gracias, ¿no? el cerrar el ciclo sí es como enfocarte, ver qué es lo que sucedió, que puedes tal vez aprender, mejorar, cambiar para la siguiente vez que estés en una situación similar. Ok, y por ejemplo, fuera del tema de la mochila, en la vida real, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve superarlo? ¿Cómo se ve cerrar un ciclo? Pues superarlo se vería como continuar con tu vida, justamente así como lo dices, o sea, simplemente fue algo que pasó, ¿no? O sea, ahí está, ahí pasó y ya. Y cerrar el ciclo es muy como, a ver, pasó esto, sí, es parte de mi historia, qué aprendizaje hay, que quedó, que tal vez no quiero volver a repetir, qué cosas quiero hacer diferente. Es como, pues sí, o sea, qué va a haber diferente en tu vida después de esta situación que viviste. Eso sería el cerrar el ciclo. Y el superar sería como, pues nada, no cuestionarte, simplemente dejó de doler y ya. Ok, entonces lo más sano, digamos, que viene siendo el cerrar un ciclo, Sí, ¿verdad? cerrar el ciclo. Pero, ajá, Que no, cerrar el ciclo y que eso mismo te va a llevar a superarlo. ya, ok, muy bien. Las herramientas va por el lado de que, oye, con esto trabajé, lo puedo ir mejorando, sanando el dolor porque me lo causé o se fue presentando y ya después que no duele. Exacto. Ok, Ajá. sí, la verdad es que todos estos ejemplos que tocamos son muy, muy padres y muy prácticos llevarlos a la vida real. Pero oye, ¿cómo saber cuándo es momento de cerrar un ciclo? ¿Vale la pena hacerlo? Sí, Ujú. el principal momento es cuando interfiere en tu productividad. O sea, cuando ya todo el tiempo estás pensando en esa situación, cuando ya no puedes como dejar
más bien, no puedes enfocarte en otras cosas en tu vida, o sea, incluso también en el cuerpo lo sientes, o sea, el cuerpo también te lo puede decir a través del cansancio extremo, de sentirte demasiado saturada mentalmente, emocionalmente, o sea, creo que es en esos momentos donde, a ver, aquí está pasando algo a lo que le tengo que poner atención, en donde tal vez es importante hacer un cierre para poder como agarrar ese aire y poder empezar a hacer las cosas desde un lugar diferente. Y cerrar el ciclo a veces no significa como terminar una relación, si estamos hablando, pues, no sé, de terminar una relación cerrando un ciclo. A veces es el como cerrar esa etapa que nos está lastimando, que nos está doliendo, como trabajar en ello, sanar y después poder retomar en algún otro momento la relación, pero desde ese aprendizaje. Por eso es importante la parte de cerrar el ciclo. No sé si me explico. Sí, de hecho me pones a pensar en, sabemos si cerrar un ciclo, bueno, en teoría ya no te debe de doler tanto, pero digamos, tú crees que lo cerraste, pero si después con el paso del tiempo te das cuenta que te dolió algo otra vez, significa que no cerraste el ciclo o aún y cerrando un ciclo puede seguir doliendo. Claro que va a doler porque al final de cuentas somos personas, somos humanos, tenemos sentimientos y justamente eso es la diferencia entre superar y cerrar el ciclo. O sea, porque cerrar el ciclo es hacerlo desde la conciencia. O sea, va a haber cosas en las que te vas a ser consciente que está doliendo y que te está doliendo. Es como recordar algo que tal vez en su momento fue algo bonito, fue algo que estuvo padre y que por algunas circunstancias de la vida ya no es. Y recordar como esos momentos bonitos y decir, ya no lo tengo. O sea, estamos hablando también de un proceso de duelo cuando estamos cerrando un ciclo, porque es esta parte del soltar algo, o sea, de una pérdida. Entonces, claro que va a doler, pero eso no significa que no lo haya superado. Incluso a veces en medio de, a lo mejor es más probable que superándolo no te duela, pero no haya ese aprendizaje. La diferencia al final entre superar y cerrar un ciclo es el aprendizaje que queda, no tanto si duele o no duele. Oye, y la verdad es que nos vamos a ir poniendo cada vez más profundos en el tema, pero me gustaría saber, suponiendo, yo sé, estoy consciente, estoy atravesando cierta situación y quiero cerrar un ciclo, quiero darle como ese despedida digna, digamos, a lo que, al acontecimiento que estoy presentando. ¿Cuáles son las mejores herramientas para poder cerrar el ciclo? Digamos, no las definitivas porque cada quien tendrá cosas que Claro, nos funcionen, ¿verdad? Pero desde el tema psicológico y lo personal, ¿qué es lo que tú recomendarías? sí, pues mira, una de las principales herramientas que se pueden utilizar es el escribir. O sea, la parte de escribir, escribir una carta. A lo mejor no es una carta que vas a entregar, pero sí el escribir como lo que sientes, lo que piensas, el agradecer, el perdonar. O sea, esas cosas son herramientas claves como también para hacer esa introspección del aprendizaje, de qué cosas quedan, etcétera. Eh, Otra técnica que también podría funcionar o que a veces yo he aplicado es la hipnosis clínica, el poder hacer alguna regresión, o sea, como el poder ir a alguna etapa de la vida en donde sucedió esa situación, llevar al consultante a que pueda ir a ese momento, lo que estaba pensando, sintiendo, viendo, etcétera, etcétera, y poder como llevarlo a ese momento para que pueda hablar visualmente o en la imaginación con esa persona y poder cerrar ese ciclo. Esta parte de la hipnosis, pues al final de cuentas para la mente pensar y hacer es lo mismo. Entonces, si tú lo piensas y lo vives, o sea, en esa vivencia de lo que pensabas, de lo que sentías, de lo que estabas viendo, de lo que estabas escuchando, para tu mente se convierte en algo real como si lo estuvieras haciendo.
y es una manera también de cerrar un ciclo. Fíjate que sí tienes mucha razón en eso porque yo en un tiempo que estuve yendo a terapia, que fue como alrededor de un año y luego pasaron ciertas cosas que dices, ay, yo pensé que ya había sanado esto y pues Ajá, sabes que tengo que regresar, ¿no? Pero sí me recomendaban mucho en esa ocasión porque yo lo que platicaba es que yo quería cerrar un ciclo con un familiar, ¿no? Pero yo no lo quería hacer como tal directamente así viendo a la en persona. persona. Después le dije a mi psicóloga en ese entonces, le dijo, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí, sí quiero, como que siento que lo necesito. Y ella me recomendó, eh, llámale por teléfono, si a lo mejor no tienes oportunidad de verlo de aquí a la siguiente sesión, para que poder ver como que cuál fue tu respuesta. Llámale total. Le llamé como 3 veces, no me contestó. No sé si a lo mejor ha de haber dicho de que, ay, me la va a hacer de bronca o no sé, algo, ¿verdad? No, no me contestó y le dije, ¿sabes qué? No se pudo por el tema de la llamada. No, la verdad es que no veo muy seguido a esta persona. Me dijo, hazle una carta. Tal cual, me dijo, hazle una carta. Pues ahí saqué todo lo que yo quería, lo escribí y de cierta forma, pues la verdad es que sí me sentí más liberada y todo y la verdad es que sí me ha servido como en ese aspecto, pero pues también cada psicólogo tiene sus prácticas y también a cada persona les Claro, funcionan ajá. cosas Sí, diferentes. hay personas en las que tal vez no podría aplicar una hipnosis. Hay personas que tal vez sí. O sea, entonces, pero creo que tiene mucho que ver también la manera de cada persona para ver la herramienta que puede utilizar, pero yo principalmente utilizo estas técnicas. Ay, la verdad es que luego tenemos que hacer una segunda parte, justamente enfocándonos en el tema de la hipnosis. Sí, claro, lista para la segunda parte. Sí, ay, ya luego te escribo para que nos pongamos de acuerdo para esta segunda parte. Oye, y también con esto que estamos platicando, me entró la duda de si es recomendable cuando tú estás cerrando un ciclo, hacérselo saber a la persona con la que estás cerrando el ciclo. Y si sí, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Como buena psicóloga te voy a contestar, depende. Depende. Depende, o sea, si es necesario comunicar o no comunicarlo. O sea, a veces va a ser evidente. O sea, que estoy cerrando un ciclo contigo, que ya no voy a estar contigo. Por ejemplo, a veces me toca en consulta que me dicen, o sea, tienen de que 2 o 3 semanas sin ver a la persona y dicen, no, es que quiero hablarle para decirle que ya no voy a estar con él. Y es como, pues ya tienes 3 semanas sin verlo, es Ya es evidente. evidente Ay, que, o sea, y que muchas veces esas pudieran ser como pequeños autosabotajes. O sea, si ya tengo 3 semanas sin verte y he podido sobrevivir hasta cierto punto en esta parte de la separación, porque verlo o verla para decirle, ah, ya no quiero estar contigo, hasta se vuelve incongruente. Es una de las cosas que a veces yo les digo a mis pacientes, como, a ver, tú vas a ir a decirle que ya no lo quieres ver, pero lo estás viendo para decirle, pues es una incongruencia. O sea, es, ya no te quiero ver, pues ya no te voy a ver, ni siquiera para decirte que no te quiero ver. No sé si me sí, explico. sí, sí. Entonces, esa parte creo que sí es muy importante, o sea, como tú también saber cuál es la finalidad de tu ir a cerrar ese ciclo, porque también a veces pasa mucho y pasa mucho en los temas de pareja. Me dicen, es que quiero verla o quiero hablarle o quiero platicar con él o con ella. Y ya sabes que nada Y más le estás moviendo, exacto, ¿verdad? Sí, sí. exacto. Y yo les pregunto, a ver, ¿por qué quieres ir a verla o hablar con ella? ¿Por ti o por ella? ¿O por él? ¿Cómo? Sí, o sea, eso te va a hacer sentir bien a ti y la va a hacer sentir bien a ella o a él, o solo te va a hacer sentir bien a ti. No, pues la mayoría de las veces lo hacemos por nosotros, no por la otra persona, porque si yo pensara en el proceso de la otra persona, ni siquiera me acercaría a él o a ella porque es él o ella también está viviendo un proceso de cierre de ciclo. Ujú. Y a veces es ir a estropear el proceso del otro. Entonces, no, no es recomendable siempre que hagas ese cierre. A veces no es necesario realmente, porque eres tú haciéndote responsable de lo que tú sientes y de lo que estás sintiendo al cerrar el ciclo. Y al menos
No sé, por ejemplo, en los casos que sí sería recomendable, Ujú. pues es en el caso tal vez donde hay hijos. Ah, ok. O sea, donde hay Ujú. hijos, donde hay temas económicos importantes, o sea, como el decir, oye, este tema de pareja es algo que ya, o sea, se va a cerrar, pero Pero tenemos tenemos esto que en común. continuar esto en común, este tema. Entonces, ahí sí es importante que haya esos cierres de ciclo para poder diferenciar entre una cosa y otra. Pero si lo estoy haciendo nada más porque me duele mucho y estoy triste, creo que es un acto muy egoísta hacia la otra persona acercarte y decirte, ay, ya no te quiero ver. Pues si ya no me quieres ver, pues ni siquiera me hables para eso, ni siquiera me veas para esto. Ok. ¿Sí? Y por ejemplo, bueno, en el tema de parejas y Sí, en el tema de familiares, pues, cómo se puede manejar? Porque a veces dices, bueno, quiero poner mi límite con esta persona por tal situación, pero dices, de alguna forma la voy a tener que ver si quiero ver sí a los otros familiares. ujú. Cómo se maneja ahí en este tema? Pues en el tema de las familias sí es más complicado porque justamente es como esto que te decía de los hijos, ¿no? O sea, es algo similar, como en este tema tú y yo ya no coincidimos, pero pues en este tenemos que seguir coincidiendo, ¿no? Y tal vez es como esa parte del poder hablarlo, expresarlo, pero también a lo mejor la otra parte no va a tener la apertura o a veces ni siquiera lo va a entender el por qué tú estás haciendo ese cierre. Existen como muchas percepciones, o sea, al final en una historia hay diferentes maneras en las que fue vista la situación, ¿verdad? Y creo que también las percepciones tienen que ver con el nivel de conciencia que tiene la persona. O sea, si yo soy muy consciente, pues voy a ver las cosas de una forma. Si tal vez no soy tan consciente, las voy a ver desde otro lugar. Entonces, a veces como que esa diferencia, y no porque alguien sea más consciente significa que es más inteligente que el otro, no, o sea, simplemente son diferentes niveles de conciencia, pero puede que uno a lo mejor esté viendo, no sé, que tú no quieres apoyar económicamente, no sé, un típico ejemplo de familia en el que la mamá o el papá se enferma y los hermanos se andan volviendo locos por cómo apoyarse. Ujú. Y a lo mejor uno puede tener la percepción de que nada más ocupan el apoyo económico, pero no siempre va a ser solo el apoyo económico, es el apoyo moral, Moral. emocional, el de la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si uno se queda solo con el tema económico, pues eso va a provocar muchos como conflictos porque no logra entender que no solo es el tema económico, que hay muchos otros aspectos que se tienen que cubrir dentro de la situación. Entonces, si yo estoy viéndolo desde esta otra parte, que a lo mejor es un poco más consciente, porque yo no solo veo el aspecto económico, veo el aspecto moral, emocional, económico, del cuidado, de esto, de esto, de esto. A eso me refiero como más conciencia, ¿no? Como viendo más el panorama de todo lo que está sucediendo. Pues entonces ahí sí es donde, a ver, a lo mejor no voy a poder comunicártelo a ti que está sucediendo todo esto porque tú no lo vas a entender, o sea, por más que yo quiera expresarlo, tú a lo mejor no lo vas a entender porque tu conciencia no te da para ver todo el panorama completo. No sé si me explico. Y Sí. ahí es cuando entonces entra esta parte del decir, a ver, pues a lo mejor no vale la pena desgastarme explicándote algo que no porque estés tonto, menso, o sea, no, a lo mejor No, porque no estás simplemente, pasando lo mismo ajá, o no tienes ese nivel de, como tú dices, de no lo conciencia. estás Ujú. entendiendo, no lo estás viendo desde arriba para ver toda esta parte. Y a lo mejor ahí es donde dices, no sé, que son cuestiones a lo mejor demasiado tontas por las que pelean, que dices, no, ni siquiera vale la pena ir a sentarme con él o con ella, explicarle porque no lo va a entender. Ujú. Tal vez Es más me va a desgaste. pelear, Ujú. me va a discutir, se va a hacer un problema muchísimo más grande porque no existe esa apertura a decir, a ver, ¿tú qué estás viendo? O sea, ¿qué es lo que sucede? Entonces, eh, es importante saber si es necesario abrir, o sea, como esta parte con las familias, que tanta apertura hay para escucharse.
O sea, que tanta, en terapia familiar me pasa mucho, o sea, en terapia familiar y de pareja, que es cuando están pues todos los miembros juntos, me pasa mucho que cuando están conversando dicen, ah, es que yo no lo había entendido así. O Ujú. sea, yo lo entendía de otra manera o yo lo veía de otra manera, pero ahora que ella lo está diciendo, que tú me estás explicando, ahora ya lo entiendo. Entonces, sí, sí es importante esta parte como del hablarlo, pero siempre y cuando también ser consciente de, a ver, hasta dónde sí puedo hablarlo y hasta dónde a lo mejor, pues no es necesario y es mejor simplemente alejarnos por salud mental, porque es lo mejor para los dos, o para todos, o sea, incluso de que toda la familia, ¿no? Oye, pero es que tengo muchas dudas sobre esto porque ¿qué pasa cuando te cerraron a ti el ciclo, pero no te lo dijeron, no te lo expresaron? Y en este caso, en el tema de parejas, que quedaste con muchas dudas y dices, oye, yo creí que la relación iba bien y me quedé con muchas dudas y aplicaron el tipo ghosting, como ahora lo conocen, de que te desapareces y no das explicaciones ni nada. Tú dirás, pues, ¿de qué está hablando, verdad? Mira, yo hace De muchos que tienes años, algo que contarnos, Mariana. sí, tengo testimonio. Hace muchísimo tiempo estaba en una relación pues de adolescencia y todo, ¿no? Y en teoría, pues yo, según yo, todo estaba bien, pues en teoría la otra persona todo bien, pero de repente pasó que estábamos, o sea, en el tema de la adolescencia, y pasó que estábamos en tema de vacaciones, había periodo de entre que los semestres y todo, y después fue de que en uno de esos semestres entramos pues ya cada quien a la facultad y luego en ese tiempo, pues en teoría éramos novios, ¿no? Y en ese tiempo, pues me deja de hablar así de la nada, como un mes, y yo de que qué onda, qué pasó, y de que nada, visto, visto, visto. Y luego de repente, así me dejó como un mes y yo me desesperé de estarlo buscando y le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo sé que tú no tienes para decírmelo de frente. Le digo, yo no sé qué está pasando, no sé si te esté pasando algo, yo quisiera saber. Le digo, pero yo no puedo estar así. Con permiso, bye. Pero para mí en teoría fue, tú terminaste la relación al irte y yo solamente le di el cierre porque no iba a estar con alguien que no sé si estaba o no en ese momento, ¿no? Y ya como un mes después o un tiempo después fue cuando me dijo, oye, es que quisiera hablar contigo para este tema. Yo, ¿qué tema de qué, verdad? O sea, como que esto pues ya se terminó, era muy evidente. Y sí, en ese entonces me dijo de que, oye, es que tuve muchos problemas y que hasta salió en las noticias y yo así que buscando en las noticias no había nada. Y dije, no sé ni a qué te refieras ni qué esté pasando. Le digo, pero la verdad es que me dejaste con muchas dudas. Le digo, yo nunca me porté mal contigo, no sé qué pasó y aún así, aunque él se despidió para cerrar ese ciclo, hubo muchas así como que incongruencias que yo no entendía. La típica que uno piensa es de que, ay, a lo mejor quieres terminar para después andar con otra persona y no, o sea, eso no fue el tema, pero así hasta la fecha nunca supe qué pasó, pero yo dije, yo cierro ese ciclo porque esto no, hay muchas dudas así al aire, pero a mí sí me hubiera gustado que en ese entonces me dieran una explicación de que, oye, ya no quiero por esto, o estoy pasando esto, necesito tu apoyo, claro que se le va a apoyar, pero porque nunca hubo ese tema. Siempre es conveniente hacerlo, aunque vaya a cerrar tu ciclo, pero sin comunicarle a tu pareja o no. Bueno, primero que nada me gustaría preguntarte cuántos años tenías cuando pasó todo eso. Ay, estaba súper chiquita, yo creo que tenía como 16, Sí, 16, 17 años. sí, Ajá. porque mencionabas que era o sea, cuando eran adolescentes. Ujú, Esa parte pues habla de una inmadurez emocional de alguien adolescente. claro. O sea, entonces es también la etapa en la que estás, ¿verdad? O sea, como adolescente tal vez sí se te puede hacer demasiado fácil. Que con esto no quiero decir que no haya adultos que no lo hagan, Ajá. pero el que seas adulto no significa que tengas madurez emocional. Entonces, si tú, o sea, al cerrar un ciclo, por ejemplo, si tú quieres terminar una relación, pues evidentemente es algo que tienes que comunicar, no te vas a desaparecer nada más, te desaparecerías o se entendería como que simplemente te alejaste por temas cuando hay una violencia física, una violencia emocional fuerte, bueno, cualquier tipo de violencia emocional. O sea, ahí
pues es evidente que la persona no se va a acercar a ti porque está viendo esto. Pero si estamos hablando de una relación sana, de una relación madura, pues lo esperado sí sería que se comunicara, ¿verdad? Pero si sucede esto, probablemente es que no estabas con una persona emocionalmente madura. ¡Sas! ¿Ya? De que saludos. Saludos, pero bueno, se ha superado este tema, pero sí, dije, no, es que yo para hablar de este tema dije, tengo que mencionar esto porque muchas niñas nos ven adolescentes, adultos jóvenes, entonces muchas se van a poder identificar con esta situación y que sepan también, si la otra persona quiso tomar la decisión y no hay en sí algún motivo por el que lo haya hecho, que tú no te hayas portado mal, lo que sea, también tiene mucho que ver con los peditos mentales que De pueda la otra traer cada persona, quien, claro, ajá. y que a veces no va a tener mucho que ver contigo, o sea, realmente como son cosas también de la otra persona que tal vez no lo puede comunicar, no lo quiere comunicar, no sabe cómo comunicarlo, pero es ahí donde también es la parte de reconocer también el propio valor, o sea, que bueno, tú estuviste un mes, pero hay mujeres que pueden estar años esperando una respuesta que para ti fue evidente, o sea, Ujú. como decir, pues aquí no voy a recibir lo que yo estoy buscando, que estoy haciendo aquí, bye. Sí, o sea, pues al final tiene que ver mucho con la madurez emocional de cada quien y lo preparado y lo listo que esté la persona. O sea, por ejemplo, tuve una pareja hace algún tiempo en el que hubo una situación que a él le dolió mucho y le incomodó mucho y nunca me lo dijo, o sea, pero yo lo notaba, o sea, yo sabía que había algo en él, pero, o sea, porque lo notaba como enojado, irritable, le preguntaba y como su manera de hablarme, o sea, se sentía que estaba enojado. Y, y yo no entendía, o sea, no entendía como qué era lo que sucedía, de ¿Qué qué hice o qué? hice, o sea, estuvo mal algo, o se habrá dado cuenta de algo que tal vez yo no me he dado cuenta o se malinterpretó algo, no sé. Y era vivir constantemente como en esa sensación de no sé qué está sucediendo, ¿sabes? Y sí hubo un momento en el que yo fue como, y es que no sé qué te pasa y si está pasando algo, pues necesito que me lo digas, porque él me decía de que no, no pasa nada. O sea, ¿estás enojado? De que no estoy enojado. Pero te notas, o sea, que estás Ujú. enojado, te notas molesto, irritable, así, distante incluso. Hasta que como 6 meses después me dijo como esto fue lo que pasó, me dolió mucho, pero ya era demasiado tarde porque la relación ya se había desgastado muchísimo, o sea, ya había Un como quiebre. un Ujú. quiebre, una separación del vínculo, o sea, yo ya no me sentía tan conectada con él, yo también pensaba como realmente esto es algo que yo quiero, o sea, estar con una persona que tal vez se le dificulta comunicarme lo que piensa, lo que siente. También fue un proceso de yo aprender a identificar también qué estaba haciendo yo, o sea, como tampoco ponerme en ese papel de él lo está haciendo mal, o sea, no, sino también de ser más consciente yo de las cosas que estaba haciendo. Pero pues eso al final sí terminó siendo un quiebre de la relación totalmente en la que yo decidí terminar la relación, o sea, porque sí fue para mí un proceso muy doloroso y muy triste darme cuenta que al final así lo sentí yo, ¿verdad? No significa que así sea, ni que así él lo haya sentido o hecho, pero para mí fue como un sentir, pues es que él no confía en mí, o sea, él no es capaz de comunicarme las cosas que yo hago y que lo lastiman. O sea, al final de cuentas creo que esa parte para mí fue como muy de que no, o sea, no, él no confía en mí y creo que yo tampoco confío ya en él porque no creo que las cosas puedan ser diferentes después de esta situación. Y fue algo súper tonto, la verdad, o sea, para mí, para él no, o sea, para él sí fue algo muy importante. Claro, es que al final, digo, para eso pues también son las relaciones, ¿verdad? Para conocer qué es lo que estás buscando, Ujú. qué no, qué va compatible tus negociables, no negociables. Y si a lo mejor en ese momento tú decías de que, ay, bueno, justamente eso, para mí no fue algo de tanto peso,
pero para ti sí, pero también porque no lo comunicar, ¿verdad? Pero también no culparnos a nosotras mismas de que si la otra persona no quiere compartir algo, pues bueno, a lo mejor no es porque no te tenga confianza, sino porque, oye, también hay ciertas cosas que a lo mejor no quieres decirlas porque te da miedo lastimar, ¿no? También a la otra Claro, persona. y que también puede ser como un sentimiento de a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor esto que estoy sintiendo no, ¿cómo se lo voy a decir o así? Pero que creo, o sea, al final siempre lo más importante y lo que va a sostener una relación va a ser la comunicación, o sea, el poder yo comunicar lo que pienso, lo que siento, lo que sueño, o sea, al final tu pareja es tu lugar seguro, o sea, es la persona con la que duermes. Que tanto también conozco a mi pareja, que tanto yo también me aperturo a escucharla, a escucharlo, a platicar, a saber, o sea, siento que al final no es que sea mi responsabilidad, ¿verdad? O sea, no, nunca va a ser responsabilidad, pues, de la víctima, pero sí esa parte del poder, yo ser muy consciente de que la pareja es la persona en la que más confío, por algo estoy con él o con ella. Y si ya no hay confianza, si ya no hay comunicación, pues son situaciones o son elementos súper importantes de la relación que ya no están siendo. Entonces, ¿qué tan saludable es estar en una relación donde ya no compartimos? Ya no nos compartimos. Ay, sí, es que realmente el tema de las parejas, las relaciones, es algo súper profundo que creo que nunca acabaríamos, Sí. pero creo que abordamos escenarios como pareja, familia, por ahí lo laboral. ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas compartir en cuanto a cerrar un ciclo laboral? Creo que también puede ser más evidente, ¿verdad? Pero a veces, como tú dices, me voy de ese trabajo porque quiero algo mejor, también hay situaciones en las que lo deciden por ti, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cerrar ese ciclo cuando alguien lo decidió por ti? Y de los despidos laborales, Mariana, sobre todo los que pues te avisan de un momento a otro, que ahorita ha habido muchos, o sea, hay muchos despidos masivos. eh, es importante esta parte también de poder hacer como esa introspección de qué cosas tal vez pudieron haber sido mejor, pudieron haber sido diferentes. O sea, siento que la parte de los despidos o de cuando pues sí, como que te dejan o que no te dan explicación, son oportunidades para tener mucha introspección. No para como culparte, sino también para poder entender un poco el entorno. Y, y esta parte, por ejemplo, de un despido injustificado, un despido que fue de repentino o así, pues sí causa como que un impacto emocional muy fuerte en las personas porque al final es, pues ni siquiera me estás diciendo en qué fallé o qué sucedió o a lo mejor lo que me estás diciendo para mí no tiene sentido, este, pero poder hacer el cierre como en ese entendimiento y aprendizaje de qué fue lo que al menos yo también integré para poder entender esta separación laboral. Claro, y también siento que te puede tomar tiempo y tienes que ser paciente contigo mismo. Por ejemplo, a mí me pasó de mis últimos trabajos en que pues si te das cuenta cuando te quieren despedir, ¿no? Vas sintiendo como que pasitos, ¿no? Pero lo que me pasó en esa ocasión fue de que esta persona, quien era mi jefa, me decía de que, oye, es que como que estos diseños que hiciste, como que siento como que no nos estamos entendiendo, cuando era un manual de identidad que había seguido desde esos inicios y me decía, y de repente no me hablaba en todo el día, yo le preguntaba cosas y dije, esto como que está medio raro. Y de hecho esa relación laboral terminó porque yo le pedí una junta, le digo, ¿qué está pasando, verdad? No recibo respuesta tuya, me ignoras, lo cual pues la verdad es que no es nada saludable y menos que te lo aplique un jefe, ¿no? Tu jefe inmediato. Y después me dijo, no, es que como que no ahorita no está yendo bien en el tema de clientes y pues esto no nos estamos entendiendo y yo a ver de qué. ¿Es por el tema de clientes o es porque no nos estamos entendiendo? Porque ya mezclaste esas cosas diferentes como que ya hay. Y ya fue cuando me dijo, no, pues yo creo que no, se terminó la relación laboral. Y yo, lo que parecía como un caos en ese momento, porque pues tú sabes que uno ya de vida adulta tienes otros compromisos, que si estás pagando una casa, que si estás pagando un carro, dices, oye,
tantita Mauser, ¿verdad? O sea, avísame al menos de que con un Con poquito de tiempo. mes, ¿verdad? Pero vaya, no fue el caso, uno no puede controlar cómo te lo van a comunicar. Y afortunadamente, y siempre tengan sus ahorros, afortunadamente fueron como unas 3 semanas las que estuve así como, digamos, sin un trabajo eh, de planta, digamos, porque pues siempre hay que tener también varios ingresos, ¿verdad? Sí. Número dos. Pero entonces lo que me sirvió en ese momento fue tener ese colchoncito y lo que yo creía para mí de que, ay, no, o sea, esto está mal, o sea, ¿cómo voy a moverme rápido? Porque yo sé que también el tema del trabajo a veces tardas en encontrar o en acomodarte bien algo que te guste y te llene. No quiero agarrar algo por necesidad, sino porque también me llene. Y pues afortunadamente fueron 3 semanas y de ahorita me encuentro en una situación en la que digo, por algo tenía que pasar así, Ujú. porque si no me despedían en ese momento, yo me hubiera quedado muy cómoda ahí y sin ver que había un mundo de opciones y de temas para mejorar. Y ahorita me encuentro en una situación que digo, agradezco y valoro mi trabajo. Siempre lo he hecho con todos los trabajos que he tenido, pero digo, agradezco y valoro porque a veces lo que uno cree como un caos resulta que era algo mucho más benéfico para ti. Bueno, esto que mencionas como del cierre o de la despedida, o sea, cuando eres despedida, me hizo pensar también en el cuando tú te das cuenta que el trabajo en el que estás tal vez ya no es algo que te llena o algo en donde puedas seguir creciendo. Y eso también es muy importante porque a veces como que nos aferramos por el compromiso, porque tal vez tienes buenos jefes o no sé, hace poco mi último trabajo, así también como que formal, yo ya tengo casi 3 años, bueno, 2 años y medio aproximadamente, trabajando por mi cuenta, o sea, viviendo el sueño de cualquier psicóloga de solo vivir del Emprendedora. consultorio, y me acuerdo mucho que hace 2 años y medio, cuando tomé la decisión de renunciar, me costaba mucho trabajo porque yo sentía mucho compromiso con quien era mi jefe, no directo, pero con quien había sido mi jefe anterior y que hoy Mm, está en un puesto como más arriba. ujú. Y yo sentía mucho agradecimiento, mucho compromiso. Y fue una decisión complicada por el hecho de saber que, como más bien de sentir que le iba a fallar a esta persona. Pero al darme cuenta e introspectar que al no fallarle a él me fallaba a mí, fue como lo que me llevó a tomar la decisión de decir, a ver, o sea, al final de cuentas mi ciclo aquí ya terminó, o sea, por lo que yo vine, por lo que él me habló, yo ya lo cumplí. Entonces, pues no, yo ya no tengo nada más que hacer aquí. Mi crecimiento está en otro lugar. Y efectivamente así fue, o sea, crecí muchísimo profesionalmente después de salir de ahí. Entonces, sí considero importante como esta parte de aprender a ser también como muy honestos con nosotros mismos, esa parte que a lo mejor vino para ti después de decir, ay, fue lo mejor que me pudo haber pasado, a veces también ser honestos de decir, a lo mejor puede ser lo mejor que me pase el renunciar. También, Ujú, porque a veces estamos muy a gusto ahí en nuestra zona de confort, claro, pero no nos damos cuenta o ese miedo de que hoy, y si no era lo mejor, y si me va mal después de al emprender, pero y si sí. ajá, Ujú. sí. Muchas gracias. La verdad es que todos los que estamos aquí en el set aprendimos bastante con este capítulo, nos llevamos herramientas muy padres y con la puerta abierta para que tú puedas en un futuro darnos la segunda parte con el tema de hipnosis. Entonces, Sí, estaría muy, muy padre. muchas gracias, Mariana. La verdad es que me sentí súper cómoda. Aquí todos me recibieron muy bien. Muchas gracias por el detallito también que me diste. Ay, no, con gusto. Y pues nada, sí, puesta para la siguiente parte, la segunda Perfecto. parte. Muy bien. La verdad es que aquí encantados de tenerte y esperamos muy pronto la segunda parte de este capítulo. Y antes de finalizar, me gustaría que acá, a la cámara de acá, nos compartas el mensaje con el que todos los Pinkies deben de quedarse hoy con este capítulo. Ok, bueno, yo quisiera compartirles una pregunta que me gustaría que la reflexionaran o la pensaran, es ¿qué estarían haciendo diferente si se dieran la oportunidad de cerrar ese ciclo que tal vez hoy les está costando mucho trabajo? ¿Qué iría diferente en su vida si lo hicieran? Eso. No, ay, aquí también nos lo llevamos de tarea, muy interesante y oye también, muy importante, compártenos tus proyectos porque oigan,
Maite tiene un podcast buenísimo que ahorita ella nos va a compartir de qué trata, las redes sociales del podcast y tus redes sociales donde puedan seguirte. Ok, bueno, pues yo tengo un podcast en conjunto con mi amiga Gaby Santos. Es un podcast que se llama Ay Amiga, en expresión de Ay Amiga. Y bueno, pues ahí contamos historias. Si alguien nos quiere mandar su historia, pues ahí nosotros la leemos, yo les doy algún punto de vista pues profesional. También tengo un centro psicológico que se llama Latiz. Este centro psicológico es en conjunto con mi hermano menor, él también es psicólogo, Alan Valdés, y les voy a dejar un código de descuento por si alguno de tus pinkies quiere iniciar algún proceso terapéutico, Claro, muchas gracias. pues que sea pinky y ya ahí nada más que digan que lo vieron aquí y pues les haremos un descuento en sus consultas. Ok. Y las redes sociales de Latiz es Latus, igual y ahorita que Sí, aparezcan aquí se los aquí, vamos a dejar. Latus-psicología. Y mis redes sociales es psicóloga-Carolina Maite. Ok, y las del Y podcast. las del podcast es Ay Amiga, creo que es MX. MX, si no, como quiera, Sí, aquí no, se los ahorita, vamos a poner. ajá, es que sí creo que sí es MX, pero bueno, aquí se los Aquí dejas. se los vamos a dejar Ahorita se los exactamente. paso todos a Mariano para que les dejen aquí Sí. y nos vayan a seguir. Muchísimas gracias y ya saben, aprovechen el descuento porque es consulta de gran valor. Sí, igual y también a ver cuándo vas con nosotros allá al podcast. Ay, claro que sí, Invitadísima. claro que sí, ahí nos ponemos de acuerdo, Sí. claro que sí, muchas gracias y ya también le abrimos la puerta a Gaby para cuando quiera venir a alguno de los capítulos porque bastante testimonio que hay. Sí, muchas cosas. Sí, muchas muchísimas gracias, Mariana. Y pues bueno, ya nada más para finalizar, ya saben que pueden encontrar muchos más capítulos sobre esto en todas las redes sociales del podcast, que es Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube, en todos lados como @PinkPowerBlog. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Bye.